Dios bendiga a nuestro pastor. Para mí es un honor, amén, estar en esta noche en este lugar. No es normal, ¿verdad? Sentir un poco de miedo, pero sé que el Espíritu Santo está en este lugar, amén. Desde que llegamos podemos sentir su presencia, amén. A pesar de las dificultades, a pesar de todas las cosas, el Señor siempre está con nosotros, amén. Dios bendiga a cada uno de los que nos visita, amén. Y a todas esas personas, amén, que nos escuchan a través de las redes sociales, Dios los pueda bendecir de una manera poderosa, amén. Nuevamente repito, para mí es un honor, amén, llevar el mensaje del Señor, llevar su palabra. No es sencillo, no es fácil, somos humanos, pero Él es el que se glorifica y el que se engrandece en nuestra debilidad, amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, amén, en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 7. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 7. Amén. Vaya ubicándose allí. Antes de entrar en el tema y antes de entrar en la predicación, sabe que uno como predicador a veces se pregunta: Dios mío, ¿qué quieres que hable? Porque no somos nosotros. No somos nosotros los que llevamos un mensaje, no somos nosotros los que transmitimos. Solamente somos un canal. Amén. Solamente somos un instrumento. Y todos estos días, cuando a uno le llega la noticia, a veces la carne dice: ahora tengo miedo. Es normal. Pero el Espíritu Santo, a pesar de esa debilidad, a Él le place, amén, entregar un mensaje, entregar una palabra. Y eso es lo que yo quiero compartir contigo en esta hermosa noche. Amén. El tema tiene por título: oramos, pero Dios decide cómo obrar. Dígale que está a su lado: ora, pero que Dios decida cómo obra. Dile a tu hermano que tienes a tu lado: dile, ora, pero que Dios decide cómo obra. Amén. Orar es una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que tener ejercitado. Tenemos que tener siempre en práctica, ya que es aquel canal, amén, que nos permite conectarnos directamente con nuestro Señor. Cuando nosotros estamos allí en nuestra habitación, estamos en nuestro aposento, estamos en ese lugar que destinamos para orar, el Señor desea que nosotros le adoremos, que digamos las mejores cosas, que pongamos en Él nuestras cargas, amén. Por eso es importante orar. En la historia de la Biblia y a través de su escritura podemos ver mucha gente que se inspiraba, que oraba con fervor, que oraba con pasión, que lo hacía con energía, que lo hacía con una entrega que nosotros decimos: Dios mío, yo quisiera orar como Él. Yo quisiera que cuando yo ore, que salga hacia la cocina mi esposa, el rostro lo tenga resplandeciente, como hacía Moisés cuando subía allí al monte, estar con el Señor. También orar quizás como Ana, que Ana se entregó de tal manera que pudo arrebatar un hermoso hijo en su vientre. Así, esa oración que mueve la mano de Dios, esa oración que nos conecta al cielo, que hace que el cielo se mueva a tu favor. ¿Cuántas veces no hemos deseado eso? Sentir eso en nuestro corazón, ese fuego, sentir esa hermosa unción, amén. Y yo le preguntaba al Señor esto toda esta tarde, y yo decía: Señor, a veces nosotros como hijos, yo digo porque a veces mi hijo quizás es insistente para obtener algo, y yo decía: Dios mío, ayúdame a hacer como Él, pero así como Él es conmigo, hacerlo yo contigo. Porque a veces nosotros oramos, pero Él decide qué hace y cuándo lo hace. Porque mi hijo me puede pedir muchas cosas, pero yo decido cuándo y cómo lo hago. Amén. Así que quiero que vaya allí meditando en esa corta introducción. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 12 del libro de los Hechos, versículo 7. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Esta es una historia hermosísima, una historia que el Señor ha tratado con mi vida durante mucho tiempo. Sabes que para poder entrar en contexto,
antes de llegar a estos versículos, leemos atrás que la iglesia en ese momento, después del arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo, después de haberse ido al cielo, dice la Biblia que comenzaron a suceder muchas cosas. El Espíritu Santo se glorificaba de una manera extraordinaria en aquellos lugares. Amén. Los discursos que los discípulos daban transformaban las vidas, transformaban los corazones, se metían en lo más profundo de cada hombre, de cada mujer que escuchaba el mensaje. Era un mensaje transformador, un mensaje que cambiaba. Amén. Y aquel mensaje se comenzó a extender en todas las naciones de la tierra conforme a lo prometido por nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo el apóstol Pedro, como Jacobo, como todos esos hombres, David, que estaban allí con el Señor en el momento de la transformación, en el momento de su transfiguración, cuando estaban allí en esa intimidad con el Señor, ellos vieron el derramar y el poder de su gloria. Y lo estaban viendo cumplirse las profecías dadas por nuestro Señor. Veían cómo la gente aceptaba el mensaje con gozo. Pero sucedió algo, diga conmigo, sucedió algo. En un momento, dice la historia, y allí donde estamos leyendo, dice que Jacobo fue tomado por una persecución en ese momento del imperio romano que estaba allí gobernando en ese sitio. Dice que el rey Herodes tomó a algunos de los discípulos y de los fieles de nuestro Señor y dice que lo mató a espada. Yo le hago una pregunta y quiero que lo analice conmigo. Yo creo que la iglesia estaba orando por Jacobo. Yo creo que la iglesia también estaba intercediendo por Jacobo. Pero Dios obró de una manera diferente. ¿Cuántas veces nosotros quizás oramos, ¿verdad? Oramos para que sucedan muchas cosas, pero Dios decide obrar de una manera totalmente diferente a la que tú y yo creíamos que Dios iba a obrar. La Biblia dice allí en esa escritura que Jacobo fue muerto a espada. Pero usted se hará una pregunta, Dios mío, ¿pero por qué no libraste a Jacobo? ¿Pero por qué no lo pudiste sacar y quitárselo de las manos a Herodes? Y yo le hacía esa pregunta al Señor. Yo le decía, Señor, ¿por qué no con Jacobo? ¿Por qué sí con Pedro y por qué no con Jacobo? Esa pregunta retumbaba en mi corazón. Y pude entender en su palabra que a veces es necesario dejar que Dios obre como a Él le plazca. Es necesario dejar que Él haga las cosas como Él quiere. Porque nosotros podemos pedir. Nosotros podemos orar mucho por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestra madre. Pero sencillamente está en la santa voluntad y en la perfecta voluntad de que Dios lo haga como Él le place. Podemos orar, gritar, sacudirnos, revolcarnos en el piso. Pero Dios hace como Él le place. Amén. Y yo dije, Señor, gracias. Porque entendí que así como la iglesia oró por Jacobo en ese momento, en algunas oportunidades en mi vida personal yo oré por muchas cosas. Y Dios permitió que esas cosas murieran, que esas cosas pasaran, para Él glorificarse más adelante. Y usted lo va a entender conmigo. Dice la palabra de Dios allí que Pedro estaba en una cárcel. Pedro, aquel hombre, aquel discípulo que cuando daba los discursos, imagínense, cantidad de personas creían en el Señor. Y quiero que allí en la pantalla puedan poner un versículo en específico. El versículo 8 da unas instrucciones claras, pero allí en el versículo 7, no me quiero adelantar, no quiero perder ningún tema ni ningún punto el cual es importante. Dice que un ángel del Señor se presentó en la cárcel. Yo quiero que tú te imagines ese momento, ese escenario. El hombre en la cárcel tenía cadenas en las manos, una guarnición de guardias, 4 en cierto círculo, después 4 más y después al final 4 más. Era algo impresionante, aquel lugar era un búnker, por decirlo de alguna manera. Y Pedro estaba allí encarcelado, Pedro estaba allí atado con cadenas por las manos. Y los hermanos, dice la Biblia, que la iglesia hacía oración sin cesar por él. La iglesia estaba en una habitación quizás como esta, orando por él, orando por Pedro. Dios mío, está Pedro, guárdalo, Señor, si lo van a matar, que no le duela. Quizás podrían decir muchas cosas, porque la situación en la que estaba era precaria. Y estaban allí clamando, intercediendo por Pedro. Pero Pedro estaba en un lugar oscuro. Una situación tiene el que ora, pero otra situación tiene por el que tú oras. Amén. No sé si me estás entendiendo en esta noche.
Pero lo que quiero darte a entender es que Dios obra como Él quiere. Y a mí me llama la atención lo que Pedro hace, lo que acontece con este discípulo en esta historia. Dice la historia que el ángel se presentó en aquel lugar. Y cuando el ángel llega a aquel lugar, dice que una luz resplandeció en la cárcel. Yo no sé cuál es la cárcel que está viviendo aquella persona por la cual tú oras, pero déjame decirte en esta noche de parte del Señor que una luz resplandecerá en ese lugar. Déjame decirte de parte de Dios que una luz resplandecerá en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia, en la vida de tu esposo, en la vida de aquella persona por la cual tú estás orando constantemente. Una luz resplandecerá. Dice la Biblia que una luz resplandeció. Y dice que al instante le dijo, allí conmigo, lo puedes leer, dice, y tocando, porque es necesario el toque del Espíritu Santo para que las cadenas se puedan caer. Es necesario el toque del Espíritu Santo en nuestra vida, Daniel, para que las cadenas se rompan. No es con nuestra fuerza que las cadenas de la droga dejarán a los jóvenes. No es con nuestra fuerza con nuestra oración, con nuestro impulso que las cadenas de la promiscuidad se caerán de las mujeres. Es imposible. Es con el toque del Espíritu Santo. Amén. Por eso nosotros oramos. Nosotros hacemos nuestra parte, amigo Alcide. Pero Dios hace como Él quiere. Amén. Dice la Biblia que inmediatamente tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahora quiero que me sigan allí en la pantalla con el versículo 8. Dice, le dijo el ángel, cíñete. Yo decía, Señor, tú haces una parte, es verdad, pero nosotros tenemos que hacer otra. Amén. Dios hace una parte, pero nosotros tenemos que hacer otra. Ahora yo quiero que usted se ponga de este lado siendo Pedro. Supóngase que usted está orando por usted, que alguien está clamando por usted. Yo le voy a decir algo sinceramente, hermano. Cuando Dios me ministraba esta palabra, yo me sentí identificado, no con la iglesia Coraba. Yo me sentí identificado con Pedro. No sé si me estoy explicando en esta noche. Y en una oportunidad yo fui Pedro. Yo también fui Pedro, hermano también. Yo también fui Pedro. También estuve con cadenas en las manos, queriendo hacer tantas cosas y no podía, queriendo sentir el toque del Señor y quizás no pasaba. Y había alguien que oraba por mí, había alguien que clamaba por mí en la intimidad con el Señor, que oraba por mí. Y ahora yo quiero que tú te pongas de este lado y tú te identifiques con Pedro. Mira lo que acontece con Pedro. Dice la Biblia que el ángel le dijo, cíñete. Y la palabra cíñete dice que su traducción hablaba de que el hombre en ese momento utilizaba, como todos sabemos, un manto largo. Y cuando él le decía cíñete, le decía súbetelo. Y usa tu cinturón para que cuando camines no tropieces. Para que cuando me sigas no tropieces. Ese era el propósito del ángel. ¿Acaso el ángel no podía sacarlo con todo y ropa para afuera? Por supuesto que podía, pero era necesario que esto estuviera aquí para que nosotros esta noche entendiéramos su palabra. Él le dijo, cíñete, de tal manera, Pedro, que cuando tú me sigas, tú no tropieces. Porque la Biblia dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Nosotros necesitamos avanzar, necesitamos caminar, pero no podemos tropezar. Podemos tropezar, perdón, pero no nos podemos caer y quedarnos en el suelo. Dale un fuerte aplauso al Señor allí. En la Biblia, ciñe tus lomos es una frase que significa prepararse, estar listo y fuertes para una tarea o un desafío. A veces nosotros decimos, Dios mío, no estoy listo, no es el momento. Pero no es como nosotros queremos, es como Dios decide y como Dios quiere. Amén. Dice también la Biblia que le dijo otra cosa para que él la hiciera. Usted lo puede leer allí. Le dijo, y átate las sandalias. Mira esto, yo decía, pero ¿para qué las sandalias? Puede caminar descalzo, no pasa nada. Tú eres Dios, tú lo puedes hacer. Pero al Señor le gusta que así como Él hace una parte, usted también haga otra. Amén. Le dijo, átate las sandalias. Puede referirse a la preparación física para la acción. Puede referirse a la preparación física para la acción del creyente y estar así listo y dispuesto para el trabajo. O sea, basándonos en el contexto,
El ángel le decía a Pedro: Pedro, ponte la sandalia para que tú estés preparado, para que tú estés listo, para que tú camines en pro a lo que yo quiero para ti. Eso es lo que te está diciendo el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo quiere llevar a tu espíritu. Está bien, el Señor te quitó las cadenas. Está bien, el Señor te está sacando de la oscuridad. Pero Él necesita que tú estés firme. Él necesita que tú estés listo. Él necesita que tú te capacites, que tú trabajes en pro a lo que Dios quiere para ti. Porque es que Dios tiene grandes cosas con tu vida. Porque es que Dios tiene grandes cosas para ti, para tu ministerio, para tu llamado, para tu familia, para tus hijos. Dios tiene grandes cosas para ti. Pero tenemos que estar listos. Tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que buscarle. Tenemos que acercarnos a Él. Amén. Dice la Biblia que allí, continuando, después que le dice: átate las sandalias, hay algo que me encanta. Y dice: y lo hizo así. Qué bonita es la obediencia. ¿Verdad que sí? Pedro no le dijo: pero ¿para qué me voy a poner las sandalias? Yo hago lo que yo quiera. No. ¿Qué dijo Pedro? Se puso las sandalias. Y la palabra dice que él lo hizo así. Él es obediente. Y a Dios le agrada a la gente obediente. A Dios le agrada a la gente que le dicen: ponga una silla aquí, la pone. A Dios le agrada a la gente que le dice: vamos a ir a tal sitio a llevar el evangelio, y la gente va y lo lleva. A Dios le agrada ese tipo de gente. Por eso es que Dios eligió a Pedro, porque Dios sabía la capacidad que había en él. Y Dios entendía que aunque quizás había muchos errores, muchas fallas, también sabía que había un corazón dispuesto a adorarle. También sabía que en ti, amigo y hermano que me estás escuchando en esta noche, en ti también hay un corazón dispuesto a adorarle, un corazón dispuesto a servirle. Y estoy seguro que tú también tienes un corazón de obediencia. Amén. Por lo tanto, lo haremos así. Lo haremos así. Y dice: y le dijo, el versículo 8, estamos allí, ¿verdad? ¿Cómo le dijo? Envuélvete en tu manto. Hermano, a mí esto me sacudió. Yo decía: Señor, ¿para qué un manto? Y entonces uno investigando, uno leyendo a través del Espíritu Santo, el manto tiene un simbolismo tremendo en la Biblia. Tiene un simbolismo tan poderoso. El manto, hermano, significa ministerio, simboliza un llamado, simboliza autoridad. Lo que Cristo me está dando a entender en esta palabra era que Pedro se había quitado el manto en el momento de la dificultad. Él se había quitado el manto y lo había puesto allí. Y muchas veces hacemos esto. Estamos en lo oscuro, tenemos las cadenas puestas, entonces soltamos el manto, soltamos las sandalias. No creemos que estamos capaces ni que somos capaces de llevar el evangelio. Pero cuando Jesús llega, cuando la presencia de Dios llega, la cadena se rompe, la gente se pone firme, pero también coge el manto, no lo deja. También se sube su manto, también agarra el ministerio, también agarra el compromiso, también agarra la autoridad la cual Dios estableció por ti y para ti desde el principio de los tiempos. Porque Dios te eligió de aún cuando estabas en el vientre de tu madre. No es casualidad que tú estés escuchando esta palabra en esta noche. A ti Dios te eligió y tiene un manto para ti y tiene un ministerio para ti, el cual se va a glorificar y se va a extender en las naciones. Y yo lo declaro en esta noche porque Dios es un Dios de poder. No es casualidad, José, no es casualidad. Él se puso el manto. Se puso el manto. Hermoso, precioso. Dije yo: Dios mío, perdónanos cuando muchas veces queremos dejar el manto a un lado, queremos dejar el llamado. Perdónanos, Señor, porque sabemos, Dios mío, la responsabilidad que hay en todo esto. Y entendemos, Señor, que mucha gente se pierde cuando yo suelto mi manto, que mucha gente se va al mundo cuando yo dejo de hablar, cuando yo dejo de predicar. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo, porque te necesitamos, porque sin ti nada podemos hacer. Por eso yo le decía, yo en un momento fui Pedro, Daniel. Yo en un momento fui Pedro, Eri, porque yo sentía que Dios me llamaba, pero yo no encontraba la manera de cómo hacerlo, de cómo caminar en pro a su llamado. Y yo sé que tú aquí, mucha gente que también siente esto. Por eso el Señor le está hablando en esta noche. No es casualidad. Dios tiene un propósito grande contigo, un llamado especial, un llamado espectacular. Así como lo tuvo con Pedro, así como lo tuvo con Juan, así como lo tuvo con Jacobo, también lo tiene contigo. Y Él se va a glorificar en el llamado que tiene para tu vida. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Y me gusta esto porque la palabra nos pone los pies en la tierra. Después que Él se envuelve en su manto, hay algo que el ángel le dice y es la esencial y la clave de todo este mensaje. Le dijo: sígueme.
Porque es que hay mucha gente que tiene el manto, tiene el ministerio, tiene el llamado, pero no sigue a Jesús. Cree y considera que con el llamado, con el don, con el talento, listo, tienes el cielo ganado. Pues así no funciona la cosa. La esencia de esto, la esencia de este maravilloso ministerio en el cual caminamos, que se llama el Evangelio de Jesús, son las nuevas de salvación, es el Espíritu Santo, es el poder y la autoridad que tiene aquel el cual nos ha llamado, aquel que enciende esa llama en nosotros, aquel que mete esa intención en nuestro corazón de llevar el Evangelio. Esa es la esencia de este mensaje. Por eso el ángel le dijo: hey, ¿tienes el manto? Pues no te vas a ir por donde tú quieras. De ahora en adelante, sígueme. Hermoso, hermoso. Ahora continuemos. Dice: y saliendo, ¿qué hacía Pedro? Le seguía. Él le seguía. Dice, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Estaba medio confundido. A veces nosotros estamos así medio confundidos, ¿no? Dios mío, ¿será esto verdad, Señor? Tremendo. Dijo, sino que pensaba que veía una visión. Dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, versículo 10, lo tengo allí en la pantalla. Dice, llegaron a la puerta de hierro. Llegaban a la puerta de hierro. Dice algo allí hermoso, poderoso. Dice que daba la ciudad, dice, la cual se les abrió. ¿Cómo? Por sí misma. Hermoso. Dios obra como Él quiere. Por eso digo que nosotros podemos orar de muchas maneras, pero Dios obra como Él quiere. ¿Sabe cuándo Dios obra? Cuando Dios ve a alguien que se para firme, que está dispuesto a la guerra, que está dispuesto a luchar, que agarra su manto. Usted no necesita abrir ninguna puerta. Dios la abre por usted. Usted no necesita abrir nada. Dios lo hace por usted. Yo creo que eso merece un fuerte aplauso en esta noche. Eso es hermoso. Ahora hay algo que quiero aclarar aquí. Pedro, en el libro de los Hechos, simboliza a la iglesia. Simboliza a la iglesia. Pedro, dice la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice la Biblia que Jesús le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Pedro fue el primer ejecutor de ese hermoso legado. Por lo tanto, él representaba algo poderoso. Y cuando Pedro llega a esa puerta de hierro, yo me imagino esa situación, ese momento. Diría, ¿por dónde me sacará el ángel? ¿Por dónde estará la salida para la iglesia? ¿Por dónde estará la salida? ¿Por dónde iré? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? Pensaría Pedro. Pero lo más hermoso es que el ángel, con su poder, con su fuerza, con su omnipotencia, abrió la puerta. Así de igual manera se abrirá la puerta de la bendición para tu hogar, porque tú eres iglesia. La bendición para tu familia, porque tú perteneces a esta iglesia, porque tú caminas conforme al llamado, conforme al manto que Dios te ha dado. Por lo tanto, las puertas de hierro que estaban cerradas, aquello por lo que tanto tú has orado, aquello por lo que tanto tú has clamado, déjame decirte algo en esta noche: las puertas se van a abrir. La puerta se va a abrir. Me llama la atención algo. Dice la historia que Pedro, allí continuando, dice que cuando la puerta se abre, él camina y dice que llega a un sitio. Y a mí me llama la atención esto me sacudió cuando entendí esto. Dice la Biblia que Pedro tocó la puerta en el lugar donde estaban Rode y estaban orando. Allí en un versículo, quiero que lo lean allí. Dice que el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. A mí me llamó algo la atención, y es que aquella gente estaba orando por Pedro. Y Pedro llegó y tocó la puerta. Y aquella mujer, sorprendida, no lo podía creer. Y a veces nos va a pasar así, hermano. Yo estoy seguro que nos va a pasar así. Por cosas que nosotros estábamos orando, sorprendidos. Cuando nos toquen la puerta, vamos a decir: no, esto no es verdad. Por lo que yo tanto oré,
ahora está a la puerta. Por lo que tanto tú estás orando, pronto te va a tocar la puerta. Por aquellas cosas por las cuales tú estás orando, pronto te van a tocar la puerta. No te vayas a asustar, sino di: Dios mío, gracias, y abre la puerta. Por eso en esta noche te digo de parte del Señor, podemos orar, pero deja que Dios haga como a Él le place. Podemos clamar, pero Él hará como a Él le place. Orás por tus hijos. Oramos por nuestro trabajo. Oramos para ser bendecidos. Oramos para que la iglesia crezca. Oramos por tantas cosas. Oramos por nuestros hermanos. Oramos por aquellos que están encadenados, sufriendo, quizás queriendo levantarse. Pero déjame decirte algo: Dios va a obrar. Dios no es un Dios sordo. Dios es un Dios que escucha a aquel que se humilla en oración y le clama. Amén. Dios va a abrir la puerta de la bendición para esta casa. Dios va a abrir la puerta de la bendición para esta iglesia. Yo de eso estoy seguro. Yo de eso no tengo duda. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de Pedro en ese momento es el mismo Dios que estamos hablando en esta noche. Esto no es un Dios de cuento de hadas. Esto es un Dios real. Un Dios que transforma. Un Dios que hace milagros. Por lo tanto estoy seguro. No me cabe ninguna duda. Y así que como a Pedro se le cayeron las cadenas, así como Pedro logró salir de aquel lugar, habrán muchos hermanos que estaban en esta congregación que Dios le va a quitar las cadenas y van a sentir el toque del llamado del Señor y lo veremos tocando la puerta para volver a este lugar. Estoy seguro. Ya para finalizar, quiero que te pongas de pie allí un momento. Y quiero que cierres tu vista y alces tus manos al cielo y comiences a orar conmigo. Señor, te adoro, Espíritu Santo. Vamos, adórale, adórale. Cierra tu vista allí. Ora al Señor, habla con Él. Habla con ese Señor el cual tú sabes que por tanto tiempo has clamado a Él. Vamos, adórale, 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 adórale. Vamos, clama a Él, cierra tu vista. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor y Él se está paseando. Aquí está el Señor. Vamos. Suelta esa carga, suelta esa preocupación. Tú oras, pero Dios hará. Tú oras, pero Dios hará su obra como a Él le place. Él es el que finaliza el trabajo. Tú haz tu parte. Tú sigue orando. Tú sigue arrodillándote. Tú sigue clamando porque la bendición tocará tu puerta. Tú sigue clamando porque la bendición está allá a la puerta. Ya viene de camino. Ya se le han caído las cadenas, me dice el Señor. Ya está el toque del Señor allí. Pero ya están pronto a salir, pronto a llegar a tocar la puerta. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria. Mi alma te adora.